capítulo o profesionales anexas al capítulo para no quedarse fuera del banquete, ¿verdad? Que son banquetes de trabajo, no crean que son banquetes para tener mucho ingreso, pero al menos para esto que nos estamos apropiando se devuelva a la comunidad y proyectemos ese sembrar, esa semillita para que las demás generaciones continúen y no nos quedemos en el estancamiento del cual ayer hablamos, de una posición que da tristeza, ¿verdad? Ver cómo estas generaciones están siendo también castradas en su capacidad de pensar. Mario Peralta, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Mario, entonces te doy unos 5 minutos o lo que necesites para que me puntualices las tareas tecnológicas que tienen que hacer las compañeras y los compañeros. Estudio el micrófono ahorita, Mario. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Mario Peralta, yo, ¿verdad? Y formo parte del equipo técnico del Foro SIGA. En este momento, en el chat, les voy a copiar el enlace de la plataforma que ya se les había enviado por WhatsApp. Entonces, al ingresar a ese enlace, estarán ingresando a la plataforma. La primera pantalla que van a ver es justamente la que tienen ahora. Entonces, para ingresar a la plataforma, si se fijan en la parte superior derecha, aquí pueden acceder para ingresar su usuario y su contraseña. Solo ingresan el nombre de usuario y la contraseña correspondiente. ¿Cuántos ya tienen creado su usuario? Yo ayer incluso, disculpe Alejandro, yo me metí a la página, ¿verdad? Porque ya tenía creado mi usuario, pero por ejemplo, yo quería consultar eso, que no aparece ninguna de la calificación ni nada del laboratorio anterior. Sí, recuerden que esta es, como ya lo había mencionado la doctora, aquel era el curso introductorio de los laboratorios. Entonces, en este momento estamos pasando ya a una segunda parte, una segunda promoción que ya se evaluaría nuevamente. Entonces, aquí van a haber otros ejercicios, van a haber otra manera. Si se fijan, el desarrollo se está realizando más sincrónicamente con estas reuniones de Zoom. Entonces, sí ha cambiado un poco. Entonces, por eso no se encuentra como las notas anteriores del laboratorio pasado, porque están ingresando a un nuevo proceso. Ah, ok. O sea, olvídense de la calificación anterior porque ahorita es la graduación que vendría de ustedes como las compañeras y compañeros que forman la red de gestores del conocimiento innovador. Es una modalidad diferente. No hemos quitado material de lo anterior, pero vamos a anexar nuevo material y creo que atendiendo a una petición de Melvia se están grabando estos conversatorios, ¿verdad? Para que vaya quedando una memoria histórica. Además que después vendrán las tareas de ustedes y los ensayos. También Mario acaba de decirles la modalidad. Yo estoy haciendo una calificación continua a nivel de participación activa. Claro, no son participaciones que les voy a poner 0, 10, 15, no, no, no. La participación es de orden cualitativo, ¿verdad? Así que yo lo que exhorto es, si ustedes van a ser gestores de conocimiento, tienen que ser esas personas agentes de cambio, esas personas que van a tener empatía en los espacios donde van a interactuar con jóvenes, con adultas, etcétera, etcétera. Continúa, Mario. Carol, no sé si teníamos consulta, tenía la mano levantada. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Sí, tenía una consulta, pero ya la licenciada mencionó de que el contenido del, eh, del proceso pasado, pues todavía continúa en la plataforma, porque es el que me decía a mí, y que estaba volviendo lo mismo. Ya ella lo aclaró.
Gracias. Listo. Bueno, continuando, les mencionaba, en la primera casilla van a ingresar su usuario, en la segunda ingresan la contraseña y ya después solo le dan entrar. Aquí ya estarían entrando a lo que es la plataforma. Si no recuerdan su contraseña o su usuario, pueden ingresar en esta sección que estoy marcando o señalando con el mouse para recuperar la contraseña. Solo les va a pedir que ingresen su correo electrónico, ingresan su correo y ya pueden, les envía un enlace a su correo para hacer el cambio de la contraseña. Si es primera vez que ingresan, en la parte de abajo da la opción, estoy señalando en este momento con el mouse, para crear una cuenta o un usuario. Y aquí les va a solicitar sus datos y pueden ingresar. Por eso les consultaba de quienes ya tienen su cuenta, o quien, mejor dicho, a quienes no han creado su cuenta. Sí, sería bueno la respuesta de las 15 personas que están en este momento conectadas. ¿Cuántas tienen ya cuántas son de la, que voy a llamar de la promoción propedéutica anterior? Yo estuve en la anterior. Ajá. No sé si habría la posibilidad de levantar la manito, o ya tengo ya la cuenta, ya estuve en la anterior y no se les ha olvidado la cuenta, ¿verdad? Porque si no habría ahí la opción de el olvido del nombre y del password, ¿verdad? Que lo pueden recuperar a través de su correo electrónico, ¿no? Bueno, entonces, por favor, independientemente que todavía estamos haciendo un trabajo simultáneo acá en unidad técnica, para ir después subiendo las grabaciones, los nuevos productos, ustedes ahorita están en esta semana prácticamente en esa parte participativa, ya generando algunas tareas. Creo que Corisandra tiene la mano levantada. Iba a hacer una pregunta. Con respecto, yo tuve un problema para iniciar. Yo ya tenía mi cuenta, pero creo que Mario fue el que me ayudó. No sé quién fue el que me ayudó. O María José, me parece. Le agradezco. Pero yo he estado viendo y va a ser casi lo mismo, lo mismo que la vez pasada, o va a cambiar. Va a cambiar. Va a cambiar. Lo único, por ejemplo, en el primer momento, están unas conferencias que están desarrolladas por el señor Wolfgang Lappenberg, que es el director del Instituto de Inges, ubicado en Alemania. Esas conferencias, si las escucharon la vez pasada, tienen un nivel un poquito elevado, pero ya con lo que estamos haciendo en este momento, al reescucharlas, ustedes se van a dar cuenta que no es nada complicado. Luego, las conferencias que estoy desarrollando con ustedes se van a ir subiendo a la plataforma e igual el día de hoy, dentro de unos minutos, van a aparecer otras lecturas que van a tener mucho vínculo con las tareas que estoy asignando individualmente, ¿verdad? Va a haber siempre material nuevo, pero eso no significa que lo anterior no sirva. No, lo anterior es el recordatorio de todo lo propedéutico, más lo nuevo que va en crecimiento. ¿Te contesto la inquietud? Sí, muchísimas gracias. Ok. No sé, Mario, si hay alguna otra pregunta para ti. ¿Estamos claros en el procedimiento? Entonces, ya los materiales que hoy en la tarde se van a compartir en Zoom, ya mañana van a aparecer en la plataforma. ¿Ok? Igual, no sé, Mario, la conferencia, ¿cómo la van a subir, verdad? Entiendo que me están grabando, ¿no? Se están grabando las reuniones de Zoom y van a estar disponibles en la plataforma. Ok. Entonces, es bueno, ¿verdad? Porque eso nos va a permitir revisar, corregir, preguntar, porque esto igual es un proceso.
Recuerden que si tengo un stop límite en factor tiempo con Spotlight, pero no significa que queremos abandonar después la red. Digamos, esa red que se consolida, vamos a estar por lo menos mensualmente dándonos, ¿verdad? Y en la medida que usted va incorporándose en algunos proyectos, pues igual mantener la vanguardia, ¿no? Esa es la expectativa. Ojalá que todas se emocionen y estén presentes y participen para sostener una revista electrónica. ¿Alguna inquietud más? Si no hay más consulta, entonces vuelvo otra vez al ritmo de lo que nos quedamos el día de ayer. Ok. El día de ayer estábamos terminando en una reflexión interesante con el aporte de Wendy, que tenía que ver con el tipo de educación, los retos, y me gustó mucho porque podía lanzar ese contexto a la realidad nacional. Pero hoy quiero yo retomar un poquito esto que hemos venido en la tradición cuando se aborda toda la complejidad de los derechos humanos, teniendo muy presente que una cosa es la reflexión sobre los derechos humanos y otra cosa es el reto de construir una cultura de derechos humanos. Pero en la visión tradicionalista de los derechos humanos, nos han hecho que nos apropiemos de conceptos y categorías como cuando aprendíamos las tablas de multiplicar, ¿verdad? Que realmente nadie nos estaba diciendo que era todo un proceso de sumas, había una especie de memoria, de memorización de tablas, y claro, la gente tenía más dificultades con una tabla del 7, con una tabla que yo sé del 3 para alguna gente, ¿verdad? No así con la del 1 y el 5 que eran fáciles y la del 10. Entonces, las pobres niñas tenían puro garrote, ¿ah? Pero el asunto está en que cuando nos empiezan a hablar que los derechos humanos son universales, ¿verdad? Que los derechos humanos son indivisibles, que son inherentes, y entonces uno tiene que... y también, y si son absolutos realmente los derechos humanos. Entonces, estás viendo ya categorías que van caracterizando los derechos humanos. Y todo primero que lo dice, inherentes al ser humano. Entonces la palabra que es inherente está muy vinculada con el otro término que es un concepto de inalienable. Entonces, pregunto, ser inherentes al ser humano y ser inalienables, ¿por qué digo yo que hay una conexión muy próxima? ¿Por qué hay esa conexión entre lo que es inherente y lo que es inalienable? A ver, ¿alguien me quiere ayudar con esto? Ánimo. O sea, la inherencia y el carácter inalienable es propia de cada una de nosotras. Pero ¿por qué yo hago esa conexión de lo inherente con lo inalienable? ¿Mm? A ver, ¿quién me quiere romper un poquito el hielo esta tarde, no? Wendy, ¿me quieres ayudar? Bueno, cuando hablamos de lo esa palabra que no la puedo pronunciar. Inherente. Sí, cuando hablamos de inherente es algo que no puede ser separado, es algo que está ahí. Y cuando nos referimos a inalienable. Inalienable. Sí, es algo que no podemos negar. Es algo que es, bueno, inherente, que va ligado a eso, y inalienable, algo que está y que no se puede negar. Más bien no negar, que no se puede también separar. Okay. Inalienable, o sea, hay otra palabra que podría ser, por ejemplo, enajenar. Enajenar es quitarte a ti la calidad
de un derecho que te pertenece. Pero fíjense bien, inherente, inalienable. Pero nos dicen en la jerga de las exposiciones históricas que los derechos humanos son indivisibles, ¿verdad? O sea, no se pueden dividir. Estamos claros con esa categoría, ¿verdad? Pero si uno va a la historia, y es la conforme en que nos han contado a nosotros cuando va a la academia o cuando nos capacitan en derechos humanos, nos dicen que los derechos humanos se clasifican en generaciones. Y nos cuentan que hay 3 generaciones, ¿verdad? La primera generación, que son los derechos civiles y políticos. Así nos dan el cuento, ¿ah? La segunda generación, los derechos económicos, sociales y culturales. Y una tercera generación, todos los que tienen que ver con el derecho al desarrollo, a la paz, al derecho a la cultura también, al derecho a evitar los conflictos, al no tener tortura, etc. Curioso, ¿verdad? Que nos hablen de generaciones, cuando se supone que son indivisibles. Este tema de la indivisibilidad se supera históricamente, porque hay también, como decía, todo conocimiento tiene la base en la historia. Y cuando surge el mundo de los derechos humanos, recuerden que es procesos posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y se pensaba que los derechos económicos, sociales y culturales podrían abrir la puerta hacia el comunismo. Curiosamente, el pacto de los derechos económicos, sociales, perdón, de los derechos civiles y políticos se entra en vigencia en 1976, si no me equivoco, en el 76. Y en el año de los derechos económicos, sociales y culturales se elaboran en el 66 y entra en vigor el mismo año, en 1976. Entonces uno se pregunta, ¿por qué me dividen generaciones? Si los derechos civiles, los políticos, los económicos, los sociales, los culturales, son inherentes al ser humano. Entonces se dan cuenta cómo también la transformación de la historia, el papel del Estado, el contexto de la Guerra Fría, hacía que, bueno, si nos vamos a los derechos económicos, sociales y culturales, que son todas las demandas sociales que la persona puede hacerle al Estado, esto nos va a conducir a una postura comunista. Eso, finalmente, en finales del siglo XX, del siglo XXI, los teóricos del derecho internacional han superado esa mirada y dicen, bueno, dejemos la clasificación de una manera académica, pero no significa que uno sea más importante que otro, ¿verdad? Porque entonces uno tendría que valorar cuál es el derecho más importante, la vida, la salud, el trabajo. Entonces ahí viene el nivel de la complementariedad y de la indivisibilidad de los derechos humanos, inherentes e inalienables a la persona. Sí, ¿Queda claro, claro esto? uno se deriva a otro, ¿no? Por eso es indivisible. Exactamente. Pero la divisibilidad se hace por razones históricas, por razones políticas, ¿verdad? Por ejemplo, hay un concepto que también atraviesa todo este mundo de las convenciones internacionales. Es el concepto de seguridad nacional. ¿Y cuándo surge la teoría de la seguridad nacional, verdad? En una década que, si vemos nuestro país, la doctrina de la seguridad nacional es la época de los desaparecidos. Entonces, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? ¿Verdad? Un momento de la década perdida en nuestro país. ¿Cuál es el concepto? Que desde el abordaje de los derechos humanos se quiere transponer y superar la seguridad nacional. Es seguridad humana. Ese es el concepto que desde la cultura de derechos humanos queremos apropiar,
que la persona humana tenga derecho, tenga sus derechos respetados, protegidos, promovidos por un Estado que supone que hay una visión gubernamental que tiene la potestad de que se nos cumplan estos derechos. Pero ¿qué sucede? Con los derechos civiles y políticos, a pesar de que la educación no ha generado una cultura política en la hondureñidad, la gente concurre a ejercer el sufragio. De alguna manera u otra, pues las mujeres, aunque no en situación de igualdad, sino que con toda la teoría de las cuotas, han permitido el ejercicio del sufragio, que nada de esto es regalado. Son las luchas de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas, y que dentro de un ratito nos va a compartir una exposición Sofía sobre la historia de los derechos de la mujer antes de llegar a la tarea de Melvia. Pero la seguridad humana, si lo vemos en un enfoque de integralidad, que a mí y a usted le respeten todos los derechos que la Constitución ha establecido, entonces uno va a darse cuenta que el Estado tiene una gran deuda social con los hondureños y hondureñas. Si abren la Constitución, ahí no van a haber clasificación de primera, segunda y tercera generación. Ahí no lo van a ver. Van a ver toda la secuencia. Yo recuerdo muy bien al doctor Ramón Custodio que decía, no, hombre, si en la Constitución están todos los derechos. Solo es de que usted estudie críticamente la Constitución y va viendo su derecho a la vida, su derecho al trabajo, su derecho a la salud, y además te dice, un derecho a la salud en gratuidad. Imagínate. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que esta dimensión de nuestros derechos económicos, sociales y culturales es la gran deuda social que el Estado hondureño ha tenido por años tras años, independientemente del color político que ha llegado al poder. Entonces, vamos bien en esta reflexión, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que si nos dicen, ajá, ¿y los derechos son absolutos? Otra pregunta que nos hace pensar. ¿Hasta qué punto el derecho a la vida es absoluto y se respeta en su totalidad? Claro, cualquiera diría, es el derecho más sagrado, la vida. Pero todavía hay países donde está la pena de muerte. Y muchas veces hemos escuchado ciudadanas y ciudadanos en nuestro país que dicen, ¿y por qué no hay pena de muerte? Entonces eso significa que la vida, ese derecho a la vida, no está tan absoluto como uno desease. Y si uno se va a contexto de guerras o de conflictos armados, ¿se privilegia la vida? Tampoco. Ahí la muerte del enemigo es prácticamente justificado, ¿verdad? Claro, hay convenciones que ya están tocando y poniendo el dedo en la llaga, por ejemplo, la prohibición total de la tortura, en toda su expresión, amenazas, tortura, incluyendo genocidio, incluyendo el crimen contra las mujeres en contexto de conflicto. Pero se ha violentado porque, por ejemplo, cuando caen las torres, todo el tema de las Torres Gemelas, cuando está en la invasión de Guantánamo, ahí no hubo respeto a la vida ni a la tortura. Entonces, eso nos da otra moraleja, que el ideal es que sean absolutos, pero que en la práctica no son absolutos. Entonces, los derechos nuestros que entran al nivel de la norma, que tienen positividad en el derecho interno, son aspiraciones. Aspiraciones que sea deseable que el que llega a tutelar el Estado no los cumpla. Pero ¿cómo nos los va a cumplir si no tenemos una educación cívica, una cultura política, una información idónea, una prensa transparente que ayude a que tengamos la información? Y sobre todo, ustedes se dan cuenta, como en nuestro país, aunque dice la normativa jurídica, la Constitución de la República, en su artículo 80, que el ciudadano o la ciudadana puede exigir rendición de cuentas, pero hay información que está clausurada,
que está realmente cerrada, bloqueada, no hay accesibilidad al ciudadano o la ciudadana. Entonces, volvemos a la inquietud que ayer, Wendy, tú planteabas. ¿Qué educación ciudadana para un verdadero ejercicio de ciudadanía, para exigibilidad de mis derechos, puedo tener si ni siquiera tengo información estratégica, ni conocimiento que me potencie la reflexión crítica? Ya ni siquiera, Xiomara, ni los cabildos abiertos, o sea, ya ahora vas a un cabildo, no sé si las compañeras que están aquí tienen la oportunidad de estar en los cabildos, o sea, ya ni siquiera los cabildos tienen como ese espacio en el que el ciudadano se pueda pronunciar, o sea, ya llevan todo el tamal hecho, toda la información y hacen todo esta cuestión que es una de las oportunidades que uno como ciudadana tiene para interactuar, ¿verdad? Y Claro. poder exponer y pedir y hacer tus peticiones al gobierno. O sea, hasta en eso está tan manipulado que ya ni eso hay oportunidad de que te expreses. Ya llevan ciertos puntos sobre la mesa y no se salen de eso. Fíjate que es muy correcto lo que estás diciendo y no es casual que escuchemos nosotros lo de las misas negras en el Congreso Nacional, ¿verdad? O sea, lo grande es una especie de hemorragia legislativa, de sancionar leyes a las 2, 3 de la mañana, y la ciudadana y el ciudadano ni cuenta se daba, cuando se supone que legislan para garantías constitucionales, respaldadas en esa Constitución de la República, que cuando uno escucha al pueblo y te dice, bueno, ¿de qué Constitución me está hablando? Ahora bien, eso en cuanto a esta normativa de derechos humanos, que nuestro país ha firmado, ha suscrito y ha ratificado convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el nivel de cumplimiento de suscribir y ratificar convenciones de derechos humanos? Y hay países, por ejemplo Estados Unidos, con las convenciones grandes que les señalaba, de los derechos civiles y políticos, de los derechos económicos, sociales y culturales, que ha firmado pero no ha ratificado. China ha firmado y no ha ratificado, y otros no han firmado ni han ratificado. Entonces te das cuenta que hay un gran vacío de la protección que el Estado tiene que tutelar a la garantía de cada uno y cada una de las ciudadanas. Respecto a eso, en el laboratorio propedéutico, en el laboratorio que estuvimos, hubo un catedrático que habló sobre las reservas que hay en los tratados, que cómo los países se reservan ciertos puntos que aunque firmen los tratados, aunque los ratifiquen, siempre tienen el derecho a la reserva y que al final eso es como la brecha, como el espacio que tienen para salirse de la tangente. Correcto, y así no asumen compromiso. Es muy correcto. Mira, por ejemplo, en la Amazonia, las zonas de reserva en Brasil, pues no se firman estos tratados ni se suscriben de protección del medio ambiente, porque dentro del modelo económico extraccionista prohibiría la explotación de los recursos que son patrimonio de la humanidad. Entonces, hay tanta arista, ¿verdad? Por eso el abordaje, cuando los derechos humanos se tienden a proteger, se tienden a promover, pero que ya vienen normas que de alguna forma se supone que es para garantizarlos, pero algunas normas son restrictivas. Por ejemplo, derechos humanos, nuestros derechos humanos, ¿pueden ser limitados? ¿Pueden ser restringidos? Sí, sí, se hace la restricción. Se hace, pero no se debería. Ajá, pero si se hace, por ejemplo, en el caso de COVID-19, que tenemos una pandemia y que la gente realmente no hubiese acatado la restricción de la circulación, ¿cómo estaría el país? Claro, hubo gran bulla, pero lo que sucede es que si un país ha hecho suscripción y ratificación de un convenio internacional, tiene que notificar, que espero que el país, el Estado lo haya hecho, y de justificar
¿En qué sentido? Hay una medida restrictiva, pero no puede ser la temporalidad restringida también. No puede ser a su antojo, no, tampoco así, ¿verdad? Pero se predomina el interés de la comunidad, o sea, el tema del bienestar, del beneficio del colectivo, solo en esa medida. María José tiene la mano levantada. María José. Solo quería agregar en lo que usted estaba diciendo sobre la poca atención o cuidado que se le da a los recursos naturales. Tampoco, bueno, cabe recalcar que aquí en Honduras tampoco se ha querido firmar el acuerdo de Escazú, que defiende a los defensores del medio ambiente. Más bien son criminalizados inconscientemente. Miren lo que ha pasado en nuestro país, ¿verdad? Criminalizados y asesinados. Asesinados. Bueno, sí, es una historia realmente trágica y esto nos evidencia el por qué también hay tanto valladar, tanto obstáculo en no llegar a una cultura de derechos humanos. Entonces, obviamente, esa restricción no debería ser. Pero, ¿qué es lo que está abordando esto? Eso nos está llevando al capítulo de por qué se habla de un enfoque de derechos humanos. Y el enfoque de derechos humanos no es nada complicado. Es simplemente cuando la normativa del derecho internacional, que esto regula relaciones entre un Estado y otro Estado, y vela por la democracia y por no violentar la soberanía de los pueblos, realmente penetra al ordenamiento interno, al ordenamiento nacional. O sea, se vuelve parte integral del ordenamiento jurídico porque ha asumido, dado consentimiento, firmado y ratificado estas convenciones. Menos los protocolos, por ejemplo, en el caso de la CEDAW. El protocolo opcional de la CEDAW, Honduras no lo ratifica, no lo firma ni lo ratifica, porque ahí está todo el tema del derecho de las mujeres sobre su cuerpo, el aborto, el derecho a decidir. Me voy a parar en este momentito, porque ya quedó claro que no son absolutos, que la tal indivisibilidad tiene problemas, y estoy introduciéndolas un poco ya a lo del enfoque de derecho, pero hay una tarea pendiente, y en este momento le voy a dar yo la palabra a Sofía para que me haga también el recuento de por qué la importancia histórica que no debe perderse en el desarrollo de los derechos de las mujeres, para llegar a un punto donde Melvia, que asumo que construyó su tarea, va a interactuar conmigo para ver otras resoluciones en materia de derechos humanos. Entonces, Sofía, por favor, apóyeme con ese recordatorio histórico, porque ahorita también voy a advertir algo. En el propedéutico, la información, alguna gente, ya veo que Wendy sí estuvo atenta, pero no todo el mundo estuvo, también porque cada conferencia hay que asumirla a que el sujeto que interactúa con nosotras y nosotros también tiene su opinión propia. Y entonces uno tiene que calificarla, ¿verdad? Ver si hay consenso, si hay disenso, etc. Entonces, por favor, tienes la palabra en este momento, Sofía, para después llegar al punto donde te voy a interrumpir para interactuar con Melvia. Sí, buenas noches. Bueno, cuando hablamos de historia, lo que usted nos estaba diciendo, en este caso lo que les voy a compartir es un poco sobre la historia de la violencia contra las mujeres. Entonces, como hemos visto, ¿verdad? Que la historia de la violencia contra las mujeres ha sido la historia de la civilización. No existe evidencia conocida sobre la sociedad donde la misoginia y la violencia sistémica contra la mujer no haya existido. Entonces nos dice que esta violencia es producto de un patriarcado. Cuando hablamos de patriarcado, en un sentido literal, esto significa el gobierno de los padres. Este gobierno que históricamente ha existido para gobernar a las poblaciones, ¿verdad? Entonces nos dice, disculpen que no tengo cámara, pero
No tengo, está mala la cámara de la computadora, por eso no puedo conectarme con la cámara. Ok, entonces nos dice que esta historia del patriarcado, lo que viene a hacer es, la historia del patriarcado va unida a la historia de las mujeres, pues este es un sistema de poder, ha materializado la invisibilidad y la exclusión de la mujer. De ahí nos dice que este patriarcado lo podemos ver sus orígenes o podemos comprobar, ¿verdad?, la existencia de un patriarcado en la antigüedad debido a estudios arqueológicos. Se han hecho estudios donde encontraron conjunto de huesos humanos, de restos, ¿verdad?, de personas, donde estos restos fósiles de las personas, la mayoría pertenecían a hombres con el mismo ADN. En cambio, los de las mujeres y de los niños eran de distinto ADN. Entonces esto nos dice o nos representa, nos da a entender de que a las mujeres desde la antigüedad se les ha visto como objetos, donde se comercializaba con ellas, se usaban como pago, digamos que los hombres apostaban o tenían deudas con otros y una manera de pagar era entregando a una mujer, era con una mujer. Entonces, nosotros podemos ver cómo la mujer ha sido violentada desde la antigüedad. También podemos ver en un recorrido, ¿verdad?, de la historia, de los libros, documentos y todo, que la mujer no es visibilizada en las hazañas de la historia, en los grandes sucesos de la historia. Si ha sido visibilizada, ha sido porque pertenecen a alguna familia con poder, tal vez por razones de amor en las historias, pero no podemos ver que sea por razones, por logros propios de ellas, por decirlo así. Bueno, incluso en muchas historias que hemos escuchado, por ejemplo, de la religión, vemos cómo a las mujeres se les dice como prostitutas, siempre buscando una manera de minimizar a la mujer. Esto con respecto a la historia de la violencia. Ahora cuando Xiomara me estaba diciendo sobre la historia de los derechos de la mujer, bueno, aquí ya hablamos de mujeres, ¿verdad? De que mujeres activistas a través de la historia que alzaron sus voces, hicieron campañas para visibilizar la violencia que estaban recibiendo por razón de su género. Ya no... Bueno, fue una lucha para incluso que la Declaración de los Derechos Humanos a ellas las incluyeran como parte de estos derechos humanos, porque se consideraba que los derechos humanos eran para los hombres, para los varones. Entonces, visibilizar de que la mujer tenía estos mismos derechos fue una lucha de estas mujeres. ¿Quiere agregar algo, Xiomara, a esto? Bueno, y todo el movimiento feminista, ¿verdad? Entonces, uno de los grandes logros, que es ahí donde te voy a interrumpir, sí, es cuál es la conceptualización que se va logrando con llegar a definir esa violencia contra las mujeres, porque es correcto todo lo que se está señalando, ¿verdad? El patriarcado, la hegemonía, la exclusión sistemática, la expropiación de los cuerpos, la trata de personas, eso es de la antigüedad. Y yo te voy a decir que todavía hay un problema serio, a pesar de que hay restricciones en convenios internacionales para evitar el tráfico, o lo que llaman la trata de personas, pero todavía en Italia, en el presente siglo, siguen abusando de las mujeres de Nigeria, ¿verdad? Como esclavas sexuales. Entonces, todo el tema del robo de órganos, están secuestrando muchas más mujeres que lo que es el rapto de niños, que también hay tráfico, ¿verdad? De órganos robando a niños.
Hay otro punto interesante que va muy ligado a lo que nos está exponiendo y que también va a ser objeto de reflexión, es cómo se entiende la discriminación, ¿verdad? Cómo uno la nombra, pero cómo uno la tiene que llegar a definir. Entonces, en esta lucha, para no avanzar al siguiente tema, lástima que no tenías la cámara, porque sí me hubiera gustado que hubiese mostrado la imagen de las mujeres atadas. Ese simbolismo. No sé si algún compañero hubiera podido apoyarme con... Sí, que si me pueden compartir, hacer que pueda compartir pantalla, por favor. Y tal vez puedo agregar algo. Mientras, ok. Algo que es bien curioso mostrar y que cabe mencionar también es de que se atribuye bastante en los libros de historia que la violencia hacia las mujeres y el patriarcado venía con la colonización. Sin embargo, aún nos cuestionamos si antes de la colonización había el ejercicio del poder por diferencia de género. Y también otra cosa a agregar sobre la historia de la violencia contra la mujer es que a nivel mundial, en los diferentes encuentros armados que han habido, una de las estrategias de guerra que se ha utilizado es la violencia sexual hacia las mujeres. Correcto. Que eso lo vamos a ver en la resolución del Consejo de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver, que el 1325, ¿no? Yo no sé, Mario, si en este momento esta figura que está ahí, esa presentación se va a subir a la plataforma. Es reiterativa porque ya mucho lo hemos venido construyendo en el diálogo con ustedes. Mario, por casualidad tenés en tu máquina las fotografías del señor Armijo. Ahorita lo busco. Los tengo. Sí. Bueno, voy a seguir hablando mientras ustedes pueden apreciar, porque aquí viene el tema de la violencia simbólica. Y esa cuerda que está ahí es opresiva, ¿no? Pero también recuerden que la percepción de cada una de ustedes puede también una interpretación de esa atadura, ¿verdad? Debo de señalar también que en este problema de ver a la mujer como objeto, como cosificación, en la visión simbólica, ha habido momentos en que dicen, bueno, ¿por qué la lucha de las mujeres por las tres causales? Pues si no quieren quedar embarazadas, ¿por qué no se quitan la matriz? Es impactante escuchar eso, ¿no? Porque es atacar al cuerpo mismo de la mujer y expropiar la parte del cuerpo de una simplemente por satisfacer una demanda del patriarcado. Pero esa es una atrocidad, ¿verdad? Igual todo el tema de tráfico sexual, explotación sexual, todo eso, hay sanciones de convenciones internacionales prohibitivas, pero que en la práctica no se hace. Y no crean que cuando yo señalo que en Honduras no tenemos una cultura de derechos humanos, mira, este enunciado es global. Hay países donde la mercantilización, donde la masificación, donde uno piensa, por ejemplo, países como Suecia, ¿verdad? Se ve los grandes niveles de ya igualdad entre hombres y mujeres, y uno visita los shelters, que son los lugares donde se refugian las mujeres, tanto de la nación como las desplazadas o refugiadas, que son víctimas de violencia sexual u otras expresiones de la violencia contra la mujer, y además de la discriminación, que también está excluida y prohibida, la discriminación por razón de raza, género, identidad, orientación sexual. Son estos conceptos que ustedes, no voy a recurrir a ellos porque a estas alturas cada una las maneja, y si no, pues en el propedéutico se pueden reconocer de nuevo. Sí quisiera señalar, mientras Mario busca, porque es muy interesante y quiero que lo vean, la tarea con Melvia, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Melvia?
Un poquito indispuesta, pero presente. Hoy me tocó mi segunda dosis de vacuna y el cuerpo está medio así, ¿verdad? Pero aquí estoy. ¿Cuál te colocaron? La Pfizer. Melvia, te voy a interrumpir un segundito porque ahí tienen Sí. la presentación del compañero. Yo ahorita no voy a hablar, únicamente quiero que observen las imágenes. Esa es la primera, ¿verdad, Mario? Ve pasándolas. Se quedó estática la imagen ahí. Observen. Siguiente. Pasa a la siguiente. Continúa. Miren esa filmina, ¿ah? Está ahí, ese cuadro. Siguiente. Ahí pueden apreciar la generación, la joven, la más adulta, ¿no? Esta es una imagen muy fuerte. Miren ese bloque de ese montón de imágenes superpuestas. Observen esta imagen también. Siguiente. El título de la obra tenía Mujeres de Arena, 2018, del artista hondureño Gustavo Armí. Antes de continuar con Melvia, ¿qué impresiones tienen ustedes de haber visto estas fotografías? En parte son arte, ¿no? Con la realidad que vivimos en esta Honduras. Y la que venía desde el momento que estaban las manos atadas. ¿Qué piensan? ¿Qué reproducen? ¿Qué impresión causaron en ustedes? A ver, compañeras.
Vamos a ver. Bueno, a mí me da como un poco de impotencia, al mismo tiempo es como un llamado a seguir luchando. Me da cierta sensación, no sé si el término adecuado es como cólera, pero algo así me da, de mirar cómo el cuerpo de la mujer es cosificado, ¿verdad? Ujú, Miro siempre, en la mayoría de los casos, el agresor representado como un lobo, ¿verdad? Un ujú, animal feroz. Y miro siempre la mujer sometida, sumergida, intimidada. Y es ujú. inevitable no sentir hasta escalofrío, ¿verdad? Correcta apreciación. Hay Y una las compañeras que... que se ve como dos figuras de mujeres, dos siluetas en donde pareciera que una está como golpeada y la otra no, así como dos mujeres que están una frente a la otra. Ujú, Realmente da tristeza verlo, ¿no? Y luego también ver imágenes como el cuerpo ensangrentado de la mujer y las aves de rapiña como alimentándose de ella. ujú. Y Como fíjense dijo cómo la es el compañera, simbolismo la del lobo. impotencia. Claro. Ahora yo les pregunto, ¿y estas imágenes están en la realidad en nuestro país? Sí. Doña Xiomara, Ujú, en la imagen anterior hay algo que en esa me impresiona un ujú, poco, es verle la cara a la mujer. ujú, Realmente el dolor está, ¿verdad? Las aves de rapiña pueden ser mucho el tema de quienes nos están vulnerabilizando nuestros derechos, ujú, pero ella tiene lo que es, bueno, lo que pasa en muchas de las mujeres sufren violencia, es no le puedo decir como pues, lo quedamos cómodas sino que tomamos eso como algo personal y lo tomamos, estoy sufriendo violencia, como que es algo propio mío, pues. Entonces ujú. ella tiene como una cara de pasiva, no se le mira como el rostro, como que realmente está sufriendo o quiere pararse a esa situación. Bueno, O sea, eso es la lo que percibo yo. resignación. Correcto. Algo así que muchas mujeres los están teniendo actualmente. Por ejemplo, sufren violencia, van a denuncia, regresan los maridos a sus casas y es normal para Ujú. ellas. Entonces, la próxima vez está bien que me golpee. Y así sucesivamente vamos tomando los demás procesos. Eso es lo que... a diferencia de esta, si se fija en esta anterior. Ujú. ¿No la otra? Ay, no había una que tenía la cara ahí de sufrimiento, entonces eso es lo interesante a veces. Sí, porque ya las que Esa, están esa, desangradas, esa, 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 sí. esa tiene más cara de sufrimiento. O sea, cómo a través del arte, fíjense bien cómo aquí el artista quiso captar esta realidad que no únicamente es de nuestro país, pero que cuando uno mira los diarios, mira los femicidios, mira los descuartizamientos, la figura de las encostaladas que aparece ahí, ¿verdad? Pero también estaba la imagen, si pudieras correrla, donde están todas con un hilo conductor, ¿verdad? Que las amarra, que es serial. Y de alguna forma simbólica, con las dos aportaciones de ustedes, está la fuerza del patriarcado. Ese animal feroz, la rapiña, el lobo, el que ejerce ese poder, que puede destruir, que puede matar, ¿verdad? Entonces, eso que genera cólera, tal vez lo que decía un poco fuerte en la imagen, si volteamos a ver la realidad, entonces uno se pregunta, ¿dónde está realmente la protección de los derechos inherentes a las mujeres?
por más luchas feministas y de organizaciones de mujeres. Ok. Me hubiera gustado escuchar ahí está Benita. Benita. Sí, buenas tardes. Bueno, ya rato tengo levantada la mano. Perdón que no te vi. A mí también me refleja como que si la mujer cuando está como postrada, como hincada hacia viendo a ese lobo, como que si con aquella cara de impotencia, de aflicción, de dolor. Entonces todo eso también refleja dentro de esas imágenes. Y como si la mujer estuviera, bueno, siempre se refleja la sumisión, como decía la compañera Melvia, y ver aquella impotencia. Y al ver eso le entra como una rabia, bueno, unos sentimientos encontrados. Ver hasta estos momentos que todavía mujeres ya empoderadas, pero todavía no han identificado cuáles son los tipos de violencia que están sufriendo dentro. Y esa impotencia también viene a abonar a que aquella mujer no se siente como autosuficiente para poder darle un alto, ponerle un alto, el decir basta ya. Claro. Entonces eso también refleja que tenemos mucho trabajo que hacer con las mujeres, pues para poder que ellos identifiquen cada uno de esos tipos de violencia. No es solo porque ese hombre es el proveedor de la casa, nosotras nos vamos a dejar que nos siga humillando, ultrajando, porque todo eso se refleja dentro de esas imágenes, las ataduras que tienen esas mujeres. Nosotros física lo podemos ver a ciertas en rasgo, pero lo sentimos cuando llega una mujer a pedirnos el acompañamiento que le podemos hacer para ir a poner esa denuncia ante los prestadores de justicia. Pero más sin embargo, cuando llega la mujer, nuevamente tiene que victimizarse la mujer porque va contando la misma historia desde el guardia de seguridad. ¿Verdad? Y entonces llega esa mujer, cuando ya llega allá, si hay algún conocido del agresor, ya le llama al agresor. Entonces cuando esa mujer regresa a la casa, entonces sufre peores los golpes, no solamente ahora de físico, también psicológico. Muy buena reflexión, Benita. Y sobre todo esa falta también de garantías de lo que hablábamos antes. ¿Dónde está la seguridad humana deseable? Tal vez Grosby, yo sé que viene la palabra, muy acertada, Benita. Grosby y tal vez algunos de los compañeros me ayudan con el problema de la cisterna que me está haciendo contrapeso a la escucha, ¿no? Ahorita le van a ayudar en esto, llamada. Grosby toma la palabra ahorita. Gracias, Benita. Me alegro que estás con nosotras. Ok, bueno, creo que esta es la segunda vez que veo estas obras. Anteriormente pues ya habíamos tenido un webinar. Y la verdad que no deja de impactar el hecho, en primera el hecho, el dolor que plasma directamente cada una de estas imágenes. Partiendo de ahí, luego de esto, la necesidad a la que se enfrentan día con día la mujer, y esto lo ves hasta cuando comienza como ese proceso de construcción, en este caso, cuando venimos desde una cultura, hablando al nivel personal, que te has nacido en un seno familiar excesivamente machista, y cuando comenzás ese proceso de construcción y comenzás a ver este tipo de imágenes, comenzás a ver la situación que viven las mujeres, y principalmente, o sea, te comienza a uno como hombre, comienza como a revisar y decir, ok. Deja esa imagen ahí, Grobin, continúa, pero no me quiten esa imagen. ¿A qué está sometida, por ejemplo, vuelvo a título personal?
yo tengo una madre, 2 hermanas y aquí están sometidas, aquí se fueron sometidas en su momento. Y ver la necesidad que se enfrentan día con día, no ahorita, sino de tiempos y años no años atrás, sino siglos, el hecho de la necesidad de una protección, la necesidad, y no por parte del hombre, sino el valor que se le debe dar a la mujer como persona, porque ya lo hablaban incluso al inicio, el hecho de que anteriormente la mujer directamente estaba catalogada o figuraba como mera comparsa nada más, sin tener ni voz ni voto, sin figurar, sin poder replicar el derecho a una réplica y decir, ok, es esto, es esta situación, a esto me enfrento, sino que como hombre con suficiente poder, por decirlo así, a decirle, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, incluso en estas imágenes lo podemos ver directamente en las aves de rapiña, es muchas veces el hombre que ha vivido de la mujer, que viene de una mujer, que vive de una mujer, pero que con el tiempo directamente busca como oprimirla. Y eso es cuando directamente cuando tenemos en primera instancia hablamos de una masculinidad frágil, porque directamente el hecho de que una mujer viva violencia y directamente que sea de un hombre es porque tiene una línea de masculinidad frágil, que el miedo a que ésta pueda repeler o pueda imponer su autoridad como mujer, como persona, sobre él. Entonces, ante el miedo, reacciona con violencia. Y es el hecho de muy someter a una interesante mujer. lo que está señalando y está bien que lo escuchemos. O sea, esa masculinidad hegemónica de la que estás hablando tiene su trampa, ¿verdad? Porque me acabas de introyectar la figura de miedo, que también hay que diferenciar. Miedo es diferente a temor. Y yo creo que, Grody, me estás hablando del miedo a algo que no puedo identificar, pero que me arrebata el poder. ¿Es así? Exacto. Ok. Es Porque el que temor, directamente, tengo la imagen enfrente y la mujer que está ahí amenazada, pues realmente no es como temor a la serpiente que me puede picar, ¿verdad? Continúa, es que Grody. exacto, es por el hecho incluso que planteaba Benita cuando en los procesos de revictimización que son sometidas, en este caso la mujer, cuando comienzan esos procesos de denuncia, viene y está la línea, lo que usted mencionaba, la línea del miedo y la línea del temor, porque yo me voy a encontrar con el amigo de mi agresor, y más ahorita, usted lo mencionaba en una conferencia que dio, el hecho de que están encerrados en el contexto de la pandemia, estuvieron encerradas las compañeras con su agresor, cómo poderlas ayudar, cómo poderles colaborar, y sé que exactamente se plasma en cada una de estas imágenes, porque sencillamente se llaman al silencio. Se quedan al silencio de que no puedo hablar porque en primera instancia ya sea que el policía que me atendió es amigo de mi esposo o porque es el hermano de mi esposo o porque es familiar incluso, y desgraciadamente se presta también a nivel social, muchas de las compañeras, en este caso las mujeres, se prestan para que esta línea de violencia continúe. El hecho de callar, el hecho de porque se deja, no sabe la situación en la que está enfrentando, y la otra, la normalización en la que está cayendo la línea de la violencia y el machismo, particularmente en nuestro país, la heteronormativa, el patriarcado que se ha normalizado tanto que, si le pegó es porque se lo buscó. Y es difícil a veces escuchar a las mismas compañeras porque quizás estén pasando la misma situación o porque sencillamente no tienen esa sororidad de la compañera que está viviendo esa situación o ese contexto. Muy oportuna reflexión. Me gustaría escuchar a la gente. Tengo aquí compañeras jóvenes, no sé si está, Grody, a ver, porque veo que tengo que provocar la participación. Enelda está ahí, ¿verdad? Corisandra, Astrid también. Me gustaría sus reacciones. Y yo intencionalmente he dado pie a esa imagen para ver qué les provoca. Bueno, en primer lugar, al principio las primeras imágenes que son a colores, las noté más fuertes, porque se notaba más
el aspecto de la sangre, cómo las aves y las bestias atacaban a las mujeres. Y ya en estas, a blanco y negro, se mira como más representativo. Por ejemplo, en esta que es una serpiente, pero se le mira la cabeza del hombre, o sea, está más representado, ya físicamente se puede determinar más que es un hombre quien está lastimando a la mujer, básicamente. Y hay una en la que lo único que tiene de color son los zapatos de las mujeres y están en basureros, o sea, estamos conscientes de que hubo una época en nuestro país donde las personas aparecían embolsados. ¿Qué referencia más específica? Esa fue una referencia para mí muy específica de cuando las personas estaban siendo encontradas en bolsas, en sacos, y que muchas de esas veces eran mujeres o hombres que estaban en pandillas, porque sí se dio el caso bastante. Pero sí me dieron como una impotencia al inicio, pero de ahí llevar esto al contexto nacional, a la situación que pasamos, sí, o sea, sí se ve que sí está pasando esto. Y muchas veces no, como decían los anteriores compañeros y compañeras, muchas veces no denuncian por toda la recriminación, o sea, estar hablando lo mismo como con 20 personas y que en un lugar lo manden a otro lugar a hacer la denuncia, porque aquí no se la pueden tomar, porque aquí no están trabajando. Entonces eso es como muy tedioso para las mujeres y al final ceden a no seguir el proceso. Muy bien. Muy bien, yo creo que Benita, cuando trajo el aporte de la revictimización, fue refrendado por Grosbin, pero están viendo también un imaginario acá, que como pudo haber sido el símil de la serpiente, es también el nacimiento del agresor. Fíjense en el cuerpo de la mujer. Me gustaría que colocaran la última filmina donde aparece el hombre de negro, con la vestimenta, bueno, ahí vemos la cadena. Miren, bueno, esta anterior era muy simbólica. Continúa. Miren esta figura, ¿verdad? Y miren la posición de las mujeres, que prácticamente, si uno mirase las películas que están pasando de mujeres afectadas por la trata de personas, las esclavas que estaban de Nigeria, realmente ven al sujeto castigador. Pero también puede ser la figura de alguien que las sanciona, que las culpabiliza por el estado en que se encuentran. No sé si la compañera Corixandra está por ahí. Muchas gracias, Enelda, por su participación. Gualbenita, Melvia, Grosbin, Ana. ¿Alguien más quiere asumir alguna reflexión? Hola, yo quiero Hola. opinar sobre esta imagen, fíjense. Sí. Me trajo un recuerdo a mí. Era de una cipota de 15 años que estaba embarazada de su padrastro. Y el padrastro igual vivía con la mamá y la mamá sabía todo y no sé por qué, me imaginé que este señor como tiene un bastón era una persona mayor. Entonces se me vino eso hacia la mente también de cómo se permite también, ¿verdad? Que las mujeres, bueno, que las niñas sean violentadas en los hogares y a veces nosotras las mujeres permitimos que pase. Más cuando la edad, ¿verdad? Es un factor importante porque, bueno, yo creo que tenía 15 o 14 años la niña. Entonces, el señor llegó a visitarla y la mamá de la cipota estaba ahí y fue como que nada pasaba realmente. Claro, pero es una tolerancia también por la figura que antes mencionó tanto Benita, después reafirma Grosbin, cómo se instala el miedo, el temor
y también el agresor y el nivel de impunidad. Creo que Benita lo señalaba cuando vas a hacer la denuncia y te encontrás el amigo del agresor, ¿no? Y toda la revictimización. Entonces yo creo que con esto también yo sugeriría, por si alguien tiene interés en su ensayo, que es parte de la tarea o ejercicio a hacer, esto se va a subir también. Hay un artículo de fondo, hay un webinar sobre este tema, donde hubo bastante discusión, pero los aportes de ustedes fueron hoy muy interesantes. Entonces, qué interesante sería contrastar el fenómeno de las muertes últimas en nuestro país de Berta Cáceres, y no sé si fijaron en las filminas anteriores un aspecto de la naturaleza, la luna, ¿verdad? Siempre lugar oscuro, que no significa que las muertes y femicidios se dan únicamente en la noche, sino que también a plena luz del día. Pero muchas de las fotografías están viendo, se hace un recorrido rápido, Mario, la luna está ahí, en las aves de rapiña, el lobo, etc. Entonces yo creo que con esta gráfica de simbolismo retratamos la realidad que se está viviendo, que uno decía insólito. ¿Cómo es posible que encostalen a las mujeres? ¿Cómo las desfiguran? ¿Cómo las descuartizan? ¿Verdad? Tal vez, lástima que todavía está Benita por ahí. Sí, todavía estoy acá. Ah, bueno, sí, Benita. Un aporte que va a ser muy interesante para transferirlo, aunque no se publicó todavía ampliamente, es el de la violencia obstétrica, ¿verdad? Sí. Que también una de las conversaciones que teníamos entre lunes, martes, aparecía como una violencia que actualmente se le está reconociendo después de haber sido naturalizada. Porque las mujeres miraban el procedimiento de la médica, del médico, de la enfermera, como lo más natural, sin darse cuenta la agresión que se estaba generando en los cuerpos de las mujeres. Aún en situaciones donde había abortos no voluntarios, pero sí por situaciones fisiológicas, impactos y todo, la condena moralista hacia la mujer. Sí, sí, Xiomara, en relación a eso, también lo mismo que victimizan a las mujeres cuando tienen que ir, ¿verdad?, a hacerse una cesárea, principalmente cuando es una mujer VIH. Entonces, esos procesos todavía continúan y como era normal para cada uno de nosotros, porque nosotras no conocíamos lo que era esa violencia, ¿verdad? Pero ahora tenemos que tener bien en claro también de que hay que reclamar nuestros derechos de manera respetuosa, y entonces cuando nosotros empezamos a identificar esos tipos de violencia, también tenemos que abocar a alguien, ¿verdad? Buscar esa persona adecuada y no dejar que nos suceda lo que nos viene sucediendo. Igualmente con la esterilización forzada, ¿verdad? Cuando menos acuerde le ponen anestesia a la mujer y con la huella hace como que si la mujer estuviera firmando un consentimiento informado. Y no es así, sino que siempre le violentan los derechos a las mujeres en esa violencia obstétrica, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que también estar bien presos nosotras para poder ver y tratar de identificar y hablar acerca de esa violencia obstétrica con nuestras pares, ¿verdad? Y esa de la violencia simbólica que nos simbolizan como objeto, como que si el hombre fuera dueño de nosotras, pero no es así. Entonces, poco a poco vamos a ir construyendo, desaprender lo aprendido para poder continuar en esos procesos. No son fáciles, ¿verdad? No son fáciles esos procesos, pero poco a poco nos vamos metiéndonos o incluyéndonos dentro de esos mismos procesos. Pero fíjate qué interesante, y eso es lo que yo estaría pues todavía exhortando a ustedes, la participación, el intercambio, porque el alerta de la conciencia ya de ustedes que son capaces
de no solo ver un fenómeno, sino que hurgar qué hay detrás de cada fenómeno. ¿Cómo logramos que en esta tarde ustedes pudieran hacer la analogía entre la antropomorfización que se hace del patriarca, del sujeto opresor, a través de la figura de animales? Fíjense qué cosa más interesante, como si recuerdan que empezamos ayer desde la sencillez del vaso con agua introduciendo un lápiz, ahora transformar que la imagen nos dice más que simplemente esa imagen, es el fenómeno, pero detrás de ese fenómeno, todo lo que ustedes están aportando. ¿Cómo lograr que con esa reflexión que ustedes están aportando esta tarde, pudieran contrastar, y eso me encantaría que una de ustedes lo tomara como ensayo, algunos de los casos que han acontecido en el país, de los tantos casos de femicidios, y pudieran hacer un parangón en esta reflexión crítica y hacerle un ensayo que no es un ensayo enorme que estoy pidiendo, sino que un ensayo que no pase de 5 páginas. O sea, yo ya estoy induciendo temas que prácticamente va a ser ese proceso de evaluación, además de la participación, como les digo que estoy exhortando, porque todas crecemos con este tipo de reflexiones. Dejamos entonces esto y se va a subir Mario a la plataforma y el webinar. No sé, Wendy, ¿tenías alguna otra aportación? Sí, bueno, respecto a lo que han hablado, realmente es duro en la realidad ver que nuestro sistema judicial pone tanta traba a brindarle la protección a la mujer que es violentada. La mayoría de las mujeres desisten, como alguien decía ahí, ¿verdad? Desisten porque van a los lugares que se supone les deben de ayudar, que se han creado para agilizar un trámite, y es tan engorroso y tan deshumanizante, si se puede decir esa palabra, la forma en la que tratan a la mujer. O sea, y a veces por otras mujeres, ni siquiera es un hombre a veces el que las maltrata en esas fiscalías o en esos juzgados, son otras mujeres, otras pares que están tratando mal a la mujer. Entonces es terrible lo que uno ve. Yo comentaba con Joanny que a mí me interpela y me duele, me golpea y me da cólera la forma en que he visto cómo tratan a las mujeres en los juzgados o en la fiscalía. Y las mujeres llegan a buscar una ayuda y luego una respuesta, un seguimiento a su caso, y nunca encuentran a la fiscal asignada. O sea, entonces uno se pregunta, ¿para qué? O sea, ¿dónde ha quedado tanta reunión que se hace con tomadores de decisiones, con personal del Poder Judicial, si a la hora de la hora es que es casaca, ¿verdad? Es mentira, no ayudan. Llegan a decir que sí, que hacen tal cosa, pero es mentira. Es mentira. Un caso de una mujer tarda meses, años en resolverle. Es increíble cómo violentan el derecho. De por sí la mujer ya va con su derecho y su dignidad violentada y se va a encontrar con un sistema judicial que termina de rematarla. No, mira, son aportes interesantes y es donde vemos lo que en una de las conversaciones también María José señalaba, el tema de la exclusión, del desecho, las grandes brechas. O sea, realmente estamos años luz realmente de los deseos y las aspiraciones de las mujeres sufragistas, de las abolicionistas, de las mujeres que tenían una visión feminista liberal. Hasta se justifica el radicalismo de algunas feministas, ¿no? Que obviamente debe ser superado porque también cuando uno va a analizar cuál es la condición del hombre en contextos de donde hay cultura de derechos, pues ya miramos el aporte de Grotbin, cómo se esconde la fragilidad de la masculinidad, porque no hay peor cosa que tener a un hombre cosificado, dándole atributos o exigiéndole características
y anulándole la ternura, por ejemplo, el sentido del amor, etc. Pero eso ya va a haber un tema específico para hablar, y sobre todo también el rol que tenemos como madres, como amigas, como tías, en esta relación de construcción del comportamiento del varón en una sociedad opresora, ¿verdad? Entonces aquí uno llega a un momento en que el hijo o la hija no es esa relación jerárquica de mamá-hijo, es la construcción de una amistad sólida para un diálogo que realmente hay confianza. Porque si no lo vamos a ver con los altos índices que tenemos de embarazo no deseado, de VIH, ¿verdad? Cuando la información no se es capaz de hablar con la madre, que muchas veces es la jefa de hogar, ni con el padre. Y como los mitos y tabús en educación sexual, también hay que irlos descolonizando, derrumbando, y como muy bien decía Benita, ese proceso que es dialéctico y que lo hemos dicho, el conocimiento histórico, es social, es práctico, pero tenemos que estar revisándolo para que no asumamos las opiniones como las verdades absolutas, sino que esa aspiración a una verdad es un proceso. Y muchas veces el conjunto de opiniones, la diversidad de opiniones, tiene que potenciar liderazgos transformadores, donde no necesito yo tener una jefa que me diga a las demás mujeres lo que hay que hacer, sino que el consenso, el diálogo, articule las mejores estrategias para lograr lo que ustedes están interviniendo. Sobre el ensayo, Xiomara, ¿sobre qué es el ensayo que tenemos que trabajar? Ustedes me lo van a proponer. Ustedes, a medida que estamos buscando diferentes temáticas, van a ir viendo sobre qué quieren hacer un ensayo. Y, por ejemplo, alguien podría hacer un ensayo sobre la estrategia comparativa, por ejemplo, de estas figuras que hemos visto hoy. Otras podrían hacer un ensayo sobre el impacto de la discriminación, otras sobre el débil acceso a la justicia, otros sobre cuál es el sentido de la feminidad, cuál es el sentido de la masculinidad. O sea, yo quisiera avanzar todavía en la temática hasta el día de mañana, es jueves ya, ¿verdad? Qué pronto, ¿ah? Que ya el viernes hablemos un poquito ya de los ensayos. Uy, esto va corriendo, ¿no? También quisiera tener más tiempo con ustedes, pero también que haya más participación. Hoy, por ejemplo, no he escuchado a Gerson, no he escuchado a Astrid. O sea, para mí, fíjense que yo no soy en mi trayectoria como docente por largo rato en la universidad, no es la nota cuantitativa lo que define el conocimiento de una persona, sino que es una apreciación cualitativa de su compromiso, de su interés, de la rasgadura, del miedo, del temor de enfrentar un enunciado, una aportación, una experiencia, que realmente son muy valiosas, más que una nota cuantitativa, ¿verdad? Recuerden que también el concepto de inteligencia en el siglo XXI ha revolucionado. Antes le medían la inteligencia por un coeficiente intelectual, ¿verdad? Ahora, con las aportaciones de Gardner, se habla de las múltiples inteligencias. No es misión imposible, es MI, múltiple inteligencia, ¿no? Donde vemos todas esas habilidades, competencias que la pedagogía, aunque tiene un basamento constructivista, está exigiendo que el pensamiento crítico sea motor de un conocimiento, de una educación transformadora, crítica, prospectiva. Yo creo que también tengo que en un momento señalarles que además de la metodología de competencias, está la capacidad de construir escenarios. Y esta construcción de escenarios va a lo deseable, a lo que quisiéramos ver en mi realidad hondureña en el trabajo con las mujeres, en lo que quisiera ver yo en una sostenibilidad en espacio seguro, Wendy. Imagínate toda la riqueza de todas las percepciones que tú tienes. Pero claro, hay un proyecto que te dice termina. Pero ¿y todo ese potencial? Toda esa riqueza, ¿cómo la puedo transformar? Pero recordemos que la oralidad, esa se va. Nos escuchan a veces, nos oyen, pero el escuchar, el digerir, entonces viene la parte muy importante en el gestor del conocimiento, que es la escritura.
¿verdad? Porque en la escritura se plasma y hay una autenticidad del ser que aunque estemos equivocadas, pero que estamos dispuestas a aprender, a escucharnos, a interactuar y corregir, ¿verdad? Porque ningún ensayo va a ser perfecto. Siempre hay que pensar que la acción de un ser humano es perfectible, ¿verdad? Así como no tenemos derechos absolutos, también el conocimiento no es absoluto, ¿verdad? Hay un término que también trabajamos muy rápidamente, el paradigma, ¿no? El concepto de paradigma tiene que ver mucho con los modelos, ¿verdad? Hay paradigmas que pensamos que eran eternos para toda la vida, pero de pronto hubo una reflexión en la crítica, que era cuando se señala el límite, por ejemplo, con los, a ver, lo pongo más sencillo. Recordemos el vaso con el agua y el lápiz. Si yo hubiera querido entender por qué cada vez que meto el lápiz y no voy a la causa y me quedo únicamente con la mirada del fenómeno, por más que estire el hilo del ovillo, nunca hubiese alcanzado con la mirada comprender cuál fue la causa del fenómeno social o del fenómeno natural en ese caso. Por ejemplo, con la diversidad de causas o conexiones causales en lo que nos traía colación Benita de la violencia obstétrica. ¿Por qué realmente? ¿Cuáles son los elementos de violentar el cuerpo de una mujer que tiene todo el derecho a una mujer VIH positiva a ser madre? ¿Y por qué violentarle ese derecho para que tenga a su hija por un parto normal, sabiendo las consecuencias que puede tener y no practicarle la cesárea? O sea, hay una serie de violentaciones. ¿O por qué condenar el cuerpo de la mujer solo porque tiene una condición serológica a esterilizarla? Que es una violencia tremenda la que han ejercido en el cuerpo de la mujer. Pero, como digo, es triste cuando uno recorre las calles de Tegucigalpa y mira los cuerpos de niñas que todavía ni siquiera han madurado en el comercio sexual, a pesar del contexto de la COVID, ¿verdad? Es una tragedia que todavía habita en nuestras regiones y en los diferentes departamentos. Igual otras temáticas de las que no se quiere hablar, el incesto, la tolerancia a las relaciones sexuales con las hijas porque el padrastro es el proveedor y la señora, como enunciaba Sofía, tiene temor y tiene miedo a la muerte. Y muchas veces también trata mejor de desatender el juicio de la niña que está diciendo que está siendo abusada y está defendiendo al varón, a ese hombre, porque piensa que la niña miente o que la han puesto a competir entre mujeres, porque la niña es más joven, porque la niña es bonita. Entonces empieza a hablar como los modelos, ¿verdad? Ese abuso de los cuerpos de las modelos a competir unas con otras, aunque ya la transformación tecnológica, la cirugía plástica, ha intervenido el territorio del cuerpo de la mujer, que ya no es natural, sino que está siendo transformado, pero transformado con fines rentables también, ¿verdad? O sea, es triste. O sea, hay muchos temas que ustedes, yo no les quiero imponer el ensayo, sino que ustedes digan, me encantaría trabajar este tema, me encantaría transformar esta realidad a una realidad deseable. Me encantaría ver cómo ese espacio seguro, las mujeres, una vez que salgan de ahí, tengan esperanza. ¿Qué pasa? ¿Qué estrategias usamos? ¿Qué puede ser sostenible? Porque miren, estamos en el año 2021 y esta historia, vámonos al pasado, del año 1955, cuando empieza el ejercicio del derecho ciudadano de la mujer a votar, a ejercer el sufragio. ¿Y dónde estamos en el 2021? ¿Realmente hemos dicho que el presente ahorita es mejor que el pasado? Es un análisis también crítico, ¿verdad? De ver esa narrativa histórica que te enfrentamos las mujeres. No sé si hay alguna otra aportación, porque el tema de hoy era como colocar todo este escenario que permite ir construyendo la definición de la violencia, porque ya vimos ayer características, y hoy también vimos características de la violencia, ya vimos las diferentes tipologías de la violencia, y Benita ahorita reafirmó una de las preguntas que hubo en un momento,
si la violencia obstétrica estaba calificada como violencia. Entonces creo que todo ese maratón ya lo tenemos. Ahora, hay un término que también me interesa, sobre todo cuando estamos hablando del enfoque de hechos, que no es más que apelar a la normativa internacional cuando hemos suscrito y ratificado convenios en el marco de las convenciones internacionales de los derechos de las mujeres, a que formen parte del ordenamiento jurídico nacional. Pero a veces hay conflictos entre la Constitución y el convenio suscrito o ratificado. Les voy a poner un ejemplo de un conflicto que hay en la norma jurídica en nuestro país. La edad de las niñas y los niños cuando alcanzan su mayoría de edad. En Honduras, mayor de edad es a los 21 años, ¿verdad? Y ciudadana y ciudadano, qué curioso, ¿verdad? A los 18 años, que te pueden dar licencia y puedes ejercer el sufragio. Pero no tenés autonomía para decidir sobre tu cuerpo, sobre tus decisiones, etc. ¿Qué era el aliciente que viene en esto? Para un conflicto que la Constitución de la República, una vez que suscribe la Convención de los Derechos del Niño, entra en conflicto porque allá sí se está permitiendo priorizar el interés superior del niño. Y entonces, qué afortunado que en el 2021 se está socializando una norma, aunque no es compuesto, no es componente de la Constitución, pero una norma que nos dice ahora que los menores de 12 años, para ejercerse la prueba, para tener orientación en salud sexual, para prevenir las ITS, VIH, pueden ser acompañadas de mamá y papá para la orientación de vida, ¿verdad? O en denuncia de abusos, etc. Pero de 12 en adelante ya se está considerando, si la niña o el niño no tiene ninguna discapacidad cognitiva debidamente comprobada, entonces ese niño puede asentir para que la médica tratante le permita hacerse la prueba de VIH, ¿verdad? Sin hacer ninguna condena, ni decirle que venga mamá y papá para que tú como niña de 15 años digas que ya tienes actividad sexual. Entonces, gracias. Afortunadamente está eso. Pero ¿qué debería de ser la normativa interna? Debería de ser una reforma al artículo constitucional donde realmente permita la congruencia con el derecho internacional. Recuerden que el derecho internacional está normando más bien relaciones de estados con estados. Y el derecho interno, una vez que suscribe el derecho internacional, se forma un cuerpo integral, y ya voy a hacer la otra palabra que es del ámbito de la ciencia social, holístico. Holístico es que no se fragmente, que los derechos, si son indivisibles, si son inalienables, tengan un enfoque integral en la complementariedad de los derechos de las personas, y en este caso específico, de las mujeres en todo su ciclo de vida, ¿verdad? Sí, Mara, pero ahorita, eso no solo es en el tema de salud sexual y reproductiva, porque también en el tema de denuncias, yo pude observar la vez pasada que acompañé a dos personas del espacio, dos mujeres, iba su mamá con su hija, que es un menor de edad, iban a poner una denuncia en la primera estación y a la hora que pasó con el fiscal de turno, a la mamá la sacaron y le dijeron que no, que solo la muchacha porque ya tenía 17 años y que ella podía representarse sola. Bueno, entonces eso significa que también están aplicando la Convención de los Derechos, porque ahí está bien tipificado la menor y el menor de edad como menor adulto, ¿verdad? Prácticamente la jurisdicción más proactiva fue la de Argentina, porque Argentina desde los 14 años ya estaba posibilitando, ¿verdad? La categoría del menor adulto. Menos mal que aquí, bueno, qué bien, de los 12 en adelante. Ya eso por lo menos evita que la médico o el médico se enfrente a una demanda porque está haciendo el ejercicio de accesar a la justicia o de accesar a la prueba, etcétera, siempre y cuando, ¿verdad?, no hay una discapacidad cognitiva. Porque si hay una discapacidad cognitiva, me refiero, por ejemplo,
más allá de un síndrome de Down, porque muchos síndromes de Down no son totalmente limitantes de la capacidad de decidir de la persona, sino que ya tenemos que ver una discapacidad muy fuerte, o por ejemplo, si no hay personas con el lenguaje de señas, si no hay documentos en braille, entonces ahí sí tiene que haber acompañamiento, ¿verdad? De una gente que tenga, pero sí tiene que respetar el principio de la confidencialidad y de la intimidad de la persona, que prácticamente ustedes con los espacios seguros también tuvieron que recurrir al consentimiento informado y a la confidencialidad por la misma relación que Ámbar ayer nos hablaba, de una relación empática y de respeto a la dignidad de la persona humana, ¿verdad? Creo que entonces hay otros elementos, creo que todavía tengo unos minutos. Yo sé que Melvia con la reacción de la vacuna no la quiero torturar. Ya el aporte que me dio Melvia respecto a la primera reflexión está bien, pero tampoco quiero dejar a Melvia, que ha hecho esfuerzo, en dejarla en el aire y con la tortura de la tarea para mañana. Entonces, No, Melvia, si te sientes bien... Yo estoy aquí, hice mi tarea y estoy dispuesta. Bueno, adelante. Ok. Antes de compartirles lo que hice, quería retomar un poco el concepto que de manera rápida intenté ayer armar, ¿verdad? Que decía que era todo acto que afecta física, emocional y psicológicamente al ser, ¿verdad? Y que disminuye su capacidad, la calidad de vida de la mujer. Ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? Exacto. Yo me puse como a profundizar en todo lo que ayer analizamos. Y llegué a la conclusión de que es un acto, ¿verdad? Pero también puede ser una omisión de algo, una omisión de un acto. Entonces tengo que es un acto, es una práctica, una omisión que vulnera los derechos humanos, que afecta la libertad, el desarrollo personal, al bienestar, a la privacidad y a todo aquello que permita que la mujer no se sienta respetada. Ok. Por ahí me fui, ¿verdad? Como que filosofando un poquito. Pero fíjate que aún todavía no has construido la definición. Ahorita tenés ahorita, como a ver, te voy a hacer el símil. Tenés un rompecabezas, ¿verdad? Tenés piezas para ensamblar, pero tiene que construir todavía, ¿verdad? Porque tiene elementos muy ricos, muy enriquecedores. Y yo te lo voy a contrastar, por ejemplo, con la definición que tiene el Comité para la Eliminación de los Derechos de la Mujer. Ya les vamos a compartir estos documentos. Fíjate que en vez de omisión dice, cualquier acción, vamos cotejando, cualquier acción va a ser cualquier acto, ¿verdad? Sí. O conducta basada en su género. También la compañera tiene el ser humano. Entonces ahí vamos. Que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto público como privado. Pero no significa que esta debe ser la única definición que se construye. Esa es la que nos da la CEDAW y la Convención para la Eliminación de la Discriminación. Pero si uno vuelve a revisar el rompecabezas que me está regalando ahorita Melvia, bueno, sería bueno que tal vez mañana en una firmina estilo PowerPoint lo vamos a tener porque hay riqueza. De seguir Ok, listo. El tema de la libertad, ¿verdad? Si no me volvémelo a repetir. Porque el acto está, cualquier acción, es un acto. Lo único que no me queda muy claro es la omisión. Ese concepto de omisión no me queda ¿Por qué claro. la omisión?
¿Por qué la omisión? Porque de repente, para mí es un acto de violencia si una mujer está, por ejemplo, necesitada de cariño y no lo recibe. Entonces, es privársele de algo. Ahí es donde va mi punto de omisión, el hecho de privarle de algo. Sí, pero no toda privación es un acto de violencia, ¿verdad? Sí. Porque yo te puedo privar ahorita de un deseo que tengas. O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque el acto de violencia lleva intencionalidad, aunque tenga, digamos, un gran componente patológico. Si querés, pues vamos a hablar de una persona psicótica, de una persona realmente con trastornos serios, celos exacerbados que llegan a cometer homicidio, ¿no? ¿Ves? Pero una omisión no. Por ejemplo, vaya, te voy a poner el caso de un parangón. Nosotros hablamos de discriminación, pero tú, yo y todas las que estamos aquí discriminamos todos los días. ¿Pero de qué manera discriminamos? Y eso significa que no toda discriminación es violencia o violación de un derecho, porque yo discrimino qué color de vestido me voy a ir a comprar a la tienda. Puedo tener amarillo, verde, rojo, y yo digo, yo elijo negro, pero discrimino lo que la otra mujer me puede estar ofertando y que me diga, le va a quedar muy bonito, le va a quedar bien. No, pero yo discrimino eso. Yo discrimino en mis relaciones amistosas con quien quiero ser amiga, con quien quiero yo confiarle en mis problemas, pero no significa que porque no lo hago con María y con Josefa, la esté violando sus derechos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el concepto de omisión y el concepto de discriminación, ¿verdad? Sí. Xiomara, pero por ejemplo, en omisión no cabría, por ejemplo, bueno, porque omisión como tal es dejar de hacer algo. Entonces, por ejemplo, que se pueda considerar como violencia, la omisión de quizá conocer el hecho de violencia y no hacer algo. Que ya sería la responsabilidad del Estado. O sea, la omisión por negligencia, la omisión de no acceder a la justicia. Ahí sí, pero por ejemplo, el ejemplo que me daba Melvia de la necesidad que tenemos de afecto, de cariño, pues no me convence todavía, ¿verdad? No. Pero sí, el daño, ¿me entendés, Melvia, verdad? Sí, O sea, sí, todos no, los sí. demás elementos van bien, pero ya por eso te dice el parangón con cuando discrimino, pues discriminamos. O sea, tú vas a la tienda y discriminas, pero tenés un interlocutor, que es la persona que te está atendiendo. Por ejemplo, yo le decía ya a los compañeros, cómo a veces anulamos por omisión. Por ejemplo, por omisión, yo voy a Valle de Ángeles, por citar un sitio, veo cerámica bella, veo jarrones, y veo de pronto un jarrón maravilloso y yo digo, quiero comprar ese jarrón porque me gusta. ¿Cuánto cuesta? Me dicen, bueno, ahorita ya hacen unos precios, ¿verdad? En todo. Pero me dicen 500 lempiras. Ok, yo tengo los 500, lo compro. Pero qué gran omisión hice yo en todo esto, sin darme cuenta. Omití el trabajo creativo del ser humano que hizo ese jarrón armónico, bello, que a mí me gustó. ¿Por qué? Porque únicamente el jarrón en la relación con el otro, con la persona que me lo vende, es una relación mercantilista. Entonces yo hago la fetichización de la mercancía. Me quedo únicamente en el objeto cosificado y olvido totalmente en la condición de cómo surgió ese objeto que a mí me causó tanta impresión que tuve que gastar mi dinero para comprar. Entonces, ese sentido de fetichización también se hace con los cuerpos de las mujeres. Se te fetichiza. De hecho, recuerden que en relaciones sádico-masoquistas hay también el uso del fetiche, ¿verdad? Y muchas veces el fetiche viene otro tipo de violencia simbólica o violencia a la pareja cuando sustituís la relación sexual normal, cuando insistir que la mujer para tener relación sexual tiene que estar ante un evento de película pornográfica. ¿Te das cuenta? Entonces ahí es mucho más grave y eso me recuerda a Grosgin. Voltea la fragilidad de un machismo, pero que se cubre sus propias debilidades
haciendo una metamorfosis de elementos externos a él, como sea el tema de la pornografía, para tener un orgasmo. Entonces, analicen todos estos impactos que tienen. Y no significa que las mujeres no veamos pornografía, ¿verdad? Y también que no sepamos diferenciar el erotismo de la pornografía. Digo, la literatura erótica, ¿no? Fíjense que hay una obra que les recomendaría yo para que vean esta conducta de lo que nos hablaba Grosby. Hay un texto que la gente a veces lo lee y no le ve la otra mirada. Es se llama, se me escapa ahorita, es de Kafka, que es prácticamente, no me acuerdo el nombre, pero el otro es el retrato de Dorian Gray, ¿verdad? Que es toda esa forma en que el ser humano, el varón, evita el envejecimiento y mantiene ese poder de la belleza, de la seducción. Del otro día es la metamorfosis de Kafka, ¿verdad? Creo que son libros que tal vez pasaron por las manos de ustedes, pero que hay que ver el sentido de cómo el momento kafkiano, ¿verdad?, se traduce mucho de la debilidad de la masculinidad. Y está en obras clásicas con Kafka. El otro elemento, mira, tengo ahí a Mario, sí que son las 8, pero mostrame para que mañana podamos verlo, la convención número 19. No te me duermas, Wendy. ¿Perdón? Wendy, ya te vi con los ojos cerrados. Ya vamos a congela la imagen. Sí. Miren este. Este es un elemento que igual va a estar el de arriba, ¿verdad? Para que vean el título. Este es la violencia contra la mujer del 29 de enero del 92. La recomendación general 19. La recomendación general. O sea, yo ya sé que ya son las 8, pero aquí empieza el numeral número 1. Y yo creo que ya Melvia debería ir pensando en su ensayo, ¿verdad? Con este tema de la violencia. Mira, Sí. la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. Fíjense qué interesante. Cómo la inhibe a la misma mujer al ser discriminada y le arrebata su capacidad de gozar de los derechos que las garantías constitucionales le deben refrendar en igualdad con el hombre. Pero aquí está, no es el hecho de colocar que la mujer sea igual al hombre. Si la mujer no es capaz de reconstituir su casa, su existencia, ¿cómo puede aspirar a la igualdad con el hombre? ¿Verdad? Si la mujer está fragmentada, ¿cómo puede sumar y reconstruirse y volver a su unidad, a su mismidad, a su valía, a su autonomía, a quererse, a cuidarse y no ser la cuidadora de las y los otros? Entonces, a estas alturas de nuestra plática, uno va viendo cómo de la lectura no es una lectura lineal, ¿verdad? Del articulado. No es porque está bonito ahí, no. Hay que hacer un análisis crítico de cada oración que nos está regalando el articulado, ¿verdad? Ya el número 2 es de carácter informativo, el número 3 es histórico, ¿verdad? Cómo el tema se elige en vista de la celebración del 93 en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Miremos el 4, anda subiéndome el texto, Mario. El 4 ya la conclusión, informes, entonces aquí viene otra vez. La estrecha vinculación entre la discriminación contra la mujer, la violencia contra la mujer y las violaciones de los derechos y las libertades fundamentales. La aplicación cabal de la Convención exige que los Estados partes, que son los que deben tutelar nuestros derechos, tienen obligaciones, adopten medidas positivas para eliminar todos los aspectos de la violencia contra la mujer. Entonces, aquí le damos la tarea de la obligatoriedad de proteger nuestros derechos al Estado. Y en la normativa internacional obliga al Estado hondureño a que respete. Miren, por ejemplo, la observación general.
En el artículo 1 de la Convención se define la discriminación contra la mujer. Xiomara, ¿obliga o recomienda? No, obliga. La obligación, recordar que el Estado es un titular de deberes y la ciudadanía es un titular de derechos. También tenemos obligaciones, ¿verdad? Ok. Pero el fuerte, el poder legal, la positividad del derecho, la institucionalidad, obliga, en tanto que han asumido el enfoque de derechos, al introyectar la normativa internacional en la normativa hondureña. Entonces, que no lo cumpla, eso es lo que tú hablabas ayer. ¿Cómo va a cumplir si no tenemos un empoderamiento y una cultura política y un ejercicio de ciudadanía activo de las mujeres? Que rompamos el miedo, que rompamos las ataduras, que tengamos exigibilidad, pero que tengamos información estratégica para incidir en políticas públicas. Solo termino con el artículo 6, que es un regalo para Melvia. En la definición ya no define la violencia, sino que dice, en la definición de la discriminación se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer, o sea, la razón de género, o que le afecte en forma desproporcionada. Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, que ustedes ya me lo relataron. Las amenazas de esos actos, la coacción, o sea, la fuerza. Ya vieron las ataduras, ¿verdad? Ahí arriba. Ya vieron el hombre de negro con su bastón imponiéndose. Y otras formas de privación de la libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en ella se mencione expresamente la violencia o no. Mañana vamos a seguir con el numeral 7 y vamos a contrastar la Convención número 19 con la Convención número 35. ¿Verdad? Entonces vamos viendo cómo de lo sencillo subimos, regresamos, ejemplificamos y yo espero que cada uno de ustedes va haciendo su resumen, su cuestionamiento y esta intervención hoy de Benita, de Ana, tuya, Wendy, de la compañera, se me escapó el nombre de San Pedro, Enelda. ¿Cómo es? Enelda. Enelda. O sea, ir sumando toda esa sumatoria para que después los diferentes ensayos de ustedes van formando un cuerpo colectivo de una revista que va a abordar la problemática de los derechos, del cumplimiento y construcción de una cultura de derechos que nos libre de todas esas ataduras, que nos lleve a deconstruir lo que nos han instalado como que fuera lo natural del hacer de las mujeres. Pero también está la educación crítica, ¿verdad? Todo este tema de trabajo de espacios seguros en momentos de conflictos, de catástrofes naturales también, ¿no? Entonces, compañeras, no quiero abusar porque sé que se me mantienen ahí, únicamente exhortar a que sigan pendientes, a exhortar que las que no se pudieron conectar hoy puedan tener un interdiálogo con ustedes. Así que muchísimas gracias por la atención prestada. Vayan a dormir tranquilas, no las quiero desvelar con los conceptos y categorías, pero sí nos vemos mañana por el mismo canal. Así que muy buenas noches. Gracias, Xiomara. Chao. Buenas noches. Gracias. Noches. Ya mañana que esa vacuna ya te deje más tranquila. Gracias. Ya Sí, con Sandra, le dejo feo. retando para que piense. Benita, continúas mañana con nosotros aportando. Mil gracias. Ok. Feliz noche. Ok. Feliz noche. Sí, los varones tengo que provocarlos mañana, Gerson. Ok. Bye.